Y hoy Jesús García es el político mexicano de izquierda que cuenta con más apoyo y liderazgo en los Estados Unidos de América. Bienvenido, Jesús García. Y daremos el uso de la voz al diputado Francisco Martínez de Mí. Muchas gracias. Solamente para recibirte el día de hoy con todo el aprecio del mexicano que eres y mexicanos que somos nosotros, y establecer esta comunicación que seguramente nos permitirá tener una mejor visión de los acontecimientos en Estados Unidos y nos permitirá por otra parte también fortalecer nuestras propias convicciones. Quiero darte la más cordial bienvenida a esta sesión de trabajo, que en realidad es muy relajada. Te decía que antes que llegaras estuvimos cantando el corrido de Jesús García y recordando un poco al héroe de Nacosay, y bueno, me decías que también lo utilizaste en tus actividades de orden político, y que bueno, estamos en un ambiente relajado y yo quisiera que en ese ambiente pudiéramos platicar. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Buenos días tengan todos y todas ustedes. Agradecerle al coordinador del grupo parlamentario, al vicecoordinador, a los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Migraciones y Asuntos Fronterizos de la Zona Norte por atender esta convocatoria. Informarles que el compañero Chuy García ya estuvo hoy por la mañana en un desayuno con la presidenta nacional del PRD, la secretaria general del PRD y algunos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, en el que platicamos sobre los diversos escenarios que se pueden venir en las próximas semanas, en los próximos años, frente al triunfo de Donald Trump. E informarles también que en esta reunión acordamos un trabajo conjunto con el equipo de Chuy García y con el equipo de Bernie Sanders para los próximos años. También acordamos trabajar conjuntamente en temas de carácter legislativo que él va ahora a exponer ante ustedes para reforzar el tema de asuntos migratorios de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. No resta más que agradecerles esta convocatoria, informarles que terminando nuestra reunión nos iremos a la Cámara de Senadores, también seremos recibidos por los senadores y senadoras de nuestro grupo parlamentario, de las comisiones de Relaciones Exteriores. Sí, piñata, yo todavía creo eso. De Relaciones Exteriores, de América del Norte también, y nuestros representantes en la Comisión de Derechos Humanos de la misma Cámara de Senadores. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Chuy García ayer estuvo en un foro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ahí, y les hice llegar por la vía de Ricardo Álvarez y Íñigo Martínez, también a quienes agradezco la organización de esta reunión, la ponencia que presentó el día de ayer Chuy García en temas de salario mínimo, pero también trae toda una explicación, todo un contexto de cuál es la situación en los Estados Unidos. Por mi parte, como secretario de Relaciones Internacionales, les agradezco mucho esta oportunidad y les cedo la palabra. Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí esta mañana. Gracias a los diputados que desempeñan diferentes papeles de liderazgo en la Cámara de Representantes, con sus respectivas comisiones y otros oficios que realizan como miembros del PRD. Acabamos de venir de una reunión, una charla muy interesante con varios líderes, incluyendo la presidenta del partido. Después tuvimos una conferencia de prensa explicando el intercambio de ideas, inquietudes y una relación que hemos acordado continuar después de esta visita, porque la comunidad mexicana en Chicago, la comunidad inmigrante latina y el resto de los inmigrantes, pues vivimos un periodo donde hay incertidumbre, temor y hasta cierto punto cierto terror, con la expectativa de que el presidente electo Trump
tenga intenciones de implementar muchas cosas que él ofreció, que él prometió durante la campaña presidencial de este año. En primer lugar, les quiero enviar un saludo cordial de parte de la comunidad mexicana, especialmente algunos de los miembros o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática que se encuentran en la área metropolitana de Chicago. La relación con el partido es una larga relación desde su inicio, desde que fue fundado. Visitas de personajes como el ingeniero Cárdenas y otros líderes que nos han visitado a la ciudad de Chicago a través de los años, compartiendo la realidad mexicana aquí en México y nosotros también la realidad que vivimos en Estados Unidos. Quiero hacer un comentario con respecto a pues, lo que vamos a discutir esta mañana, el intercambio que va a haber sobre lo que irá a ocurrir en los Estados Unidos bajo una nueva administración, empezando con el primer mandatario, que créanlo o no, será Donald Trump. Una contienda, una jornada electoral sin precedente en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Una campaña donde yo tuve la oportunidad de hacer esfuerzos a favor de la candidatura de Bernie Sanders, que también fue una experiencia única, un tipo de candidatura también sin precedente en la historia contemporánea de la política electoral en Estados Unidos, y una campaña que, en mi opinión, va a seguir teniendo impacto e implicaciones en lo que es la política partidista y políticas públicas, políticas gubernamentales en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo creo que tuve la oportunidad durante la campaña como uno de los representantes de Bernie Sanders, un aliado de él, ver un poquito del futuro del liderazgo político que está emergiendo en los Estados Unidos. Jóvenes que por primera vez se unieron a una campaña, que se identificaron con los planteamientos del senador Sanders, que en esencia representaban las grandes inquietudes por la nueva economía y las desigualdades que esto va reproduciendo en la sociedad norteamericana, pero también he aprendido aún más profundamente durante los últimos 2 días aquí la desigualdad que produce en esta sociedad en México, la brecha de salarios, la concentración de la riqueza, y luego otros temas que también creo yo resaltaron la candidatura del senador Sanders, que incluye la deuda que muchos jóvenes van adquiriendo, acumulando, mientras van tratando de completar sus estudios de colegio u universidad, y después tienen que trabajar por 10 o 20 años tratando de pagar su colegiatura a través de préstamos con altos niveles de interés, de rédito, y algo que en realidad los desanima mucho, tiene un impacto muy severo para el resto de sus vidas, y fue uno de los temas de los cuales el senador Sanders fue un campeón. Él habló también, como jamás lo había hecho ningún candidato, sobre la necesidad de incrementar el salario mínimo, crear fuentes de empleo que pudieran revitalizar especialmente comunidades marginadas que sufren de grandes concentraciones de pobreza, de segregación racial, en particular las comunidades afroamericanas y latinas. Y al mismo tiempo, y otra parte esencial de su candidatura y de su plataforma fue de que los intereses adinerados en Estados Unidos, desde Wall Street a intereses de corporaciones, han llegado a controlar, a influir en la política de una forma muy negativa,
una influencia que corrompe, una influencia que controla la política electoral, la política legislativa en Washington, en la capital de los Estados Unidos, pero también en las asambleas legislativas de los estados, así como en los municipios. Esto fue lo que atrajo a mucha gente a la candidatura de Bernie Sanders, en particular a la juventud, y por esa razón creo yo que aunque de mi punto de vista político tenemos grandes preocupaciones acerca de lo que vaya a llevar a cabo la nueva administración y el Congreso de los Estados Unidos y todas las repercusiones que tendrá sobre la sociedad, estamos llenos de esperanza en el futuro por el envolvimiento renovador de la juventud norteamericana en la política electoral. Voy a terminar con eso sobre la cuestión de la campaña electoral. Solamente otra cosita que omití. También yo, como Bernie Sanders, endosé a la candidata, a la secretaria Hillary Clinton, en la contienda de la elección general. En mi opinión, y en forma de hacer un síntesis bien breve, esencialmente yo creo que ella perdió la contienda porque no procesó las lecciones de la contienda primaria, no articuló la agenda como lo hizo el senador Sanders, una agenda transformadora de la sociedad que pretendía cambiar la realidad de la desigualdad en la sociedad, una agenda que hablaba de la gran necesidad de invertir en las ciudades y atender las necesidades de empleo de un gran segmento de la población en los Estados Unidos, especialmente personas que habían sufrido como consecuencias del proceso de deindustrialización de la sociedad norteamericana, y al mismo tiempo por su larga trayectoria en la política, como primera dama de un gobernador, primera dama del presidente de los Estados Unidos, sus políticas durante la administración Clinton, su trayectoria como secretaria de Estado de los Estados Unidos, fue un paquete muy grande y algo que no le permitió proyectarse, posicionarse como un agente del cambio. La gente, el electorado en Estados Unidos, en mi opinión, quería elegir un candidato o una candidata que representase el cambio, y ella no tuvo éxito en proyectarse como dicha candidata para el reto del momento que estaba viviendo la sociedad norteamericana. Así es que por eso perdió la elección. Al mismo tiempo, creo que su candidatura estuvo muchos años en prepararse y no pudieron cambiar de fórmula, adaptar a nuevas innovaciones de la política electoral, y aunque gastó más dinero que Donald Trump, perdió la elección. Es una grave y seria lección. Es trágico, en mi opinión, que un candidato del tipo que representa Donald Trump, sin articular políticas públicas serias, pudo ser electo presidente de los Estados Unidos. Bueno, como les comenté hace poco, esta mañana hablamos sobre y continuamos esta conversación con ustedes de las implicaciones de una presidencia bajo una nueva administración Trump. Las implicaciones son muchas para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, la comunidad mexicana en particular. Hay grandes preocupación por todo lo que dijo, todo lo que articuló el candidato Donald Trump con respecto a las deportaciones de los mexicanos en particular,
y solamente podemos ahora especular si en realidad se va a convertir en un hecho sus comentarios que hizo de que iba a revertir la orden ejecutiva que había promulgado el presidente Obama y empezar a deportar a los dreamers, los soñadores, los jóvenes que fueron a Estados Unidos, de niños que se han creado en Estados Unidos, que solamente conocen a los Estados Unidos como su patria, su nación, su realidad hasta ahora. Y hay gran temor de que pueda convertirse en una realidad. Los nombres y domicilios de estos jóvenes están en una base de datos que tiene el gobierno federal, así es que sistemáticamente se pudiera empezar a buscar, a aprender, interrogar y luego a procesar el procedimiento de deportación de estos jóvenes. Recuerden que hay en exceso de 740,000 individuos que han aplicado para el programa mejor conocido como DACA por sus siglas en inglés. Al mismo tiempo hay gran preocupación de que no solamente pudieran sufrir este grupo de inmigrantes, sino que también puede desatarse una campaña de terror, de redadas en lugares de trabajo como en empacadoras, en otras fábricas donde trabajen inmigrantes indocumentados, y que esto pueda regresar a los malos días cuando el Servicio de Inmigración realizaba este tipo de redadas, no solamente en fábricas y empresas, pero también en vecindarios donde viven los inmigrantes. También estamos muy preocupados por lo que se ha dicho con respecto a las ciudades santuario. Esto incluye no solamente municipios, sino que condados, como el condado donde yo soy miembro de la Junta de Comisionados en Cook, donde tenemos varias leyes que protegen a los inmigrantes, incluyendo a los indocumentados. Nuestro condado da servicio médico a toda persona en nuestras clínicas, en los hospitales del condado, no obstante su estatus migratorio o su habilidad de pagar, o si tienen seguro médico o no. Estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque el candidato Trump se pronunció en contra del concepto de ciudades santuarios. Señaló que, en su opinión, estas entidades están violando la ley federal. No es cierto, estamos listos para defenderlos, pero hay gran preocupación por lo mismo. Recientemente en el estado de California, quizás se dieron cuenta, están renovando su estatus como ciudades santuario. Los miembros de la legislatura estatal del estado de California, encabezados por líderes mexicoamericanos, están renovando, reafirmando su compromiso y expandiendo la cobertura de protección y de beneficios a favor de los inmigrantes, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, algo muy positivo. Similarmente, muchas de las entidades están preparándose para reinvigorar y para defender las acciones que han tomado en el pasado con respecto a la designación como santuarios. Estamos preocupados también por la posible violencia que la retórica irresponsable, racista y xenofóbica está fomentando en los Estados Unidos, en contra de los inmigrantes mexicanos en particular, pero también en contra de los musulmanes, en contra de la comunidad gay, porque también han sido atacados y agredidos. Así es que hay también mucha preocupación de que todo lo dicho y toda la retórica irresponsable puede fomentar no solo la violencia, pero también la discriminación. ¿En qué forma? Un ejemplo concreto: una mujer mexicana que tuvo un niño que nació en Estados Unidos, fue a la oficina del Seguro Social a conseguir
el seguro para su bebé. El empleado que la atendió rehusó otorgarle la tarjeta del seguro para su bebé, que es ciudadano estadounidense, porque él le pidió documentos a ella, documentos migratorios. Ella no los tenía, no los pudo presentar, le negó el servicio. Creemos que la retórica que ya se ha pronunciado está teniendo este tipo de efecto, de impacto sobre empleados públicos que pueden estar violando la ley federal o leyes estatales en contra de la discriminación. Así es que hay gran temor de que esto puede acelerarse y multiplicarse. También nos preocupa de que esta misma retórica y el ambiente, el clima que ha creado, pueda también animar a policías de diferentes departamentos a través de los estados, en pequeños municipios y suburbios, a perfilar a personas que parecen ser mexicanos, inmigrantes o musulmanes. El problema del perfilamiento, que es una forma de racismo y de discriminación, también tiene gran potencial de aumentarse dramáticamente bajo la próxima administración. Y finalmente, solo podemos especular sobre qué acciones tomará la administración Donald Trump con respecto a las deportaciones. Lo seguro que va a resultar de todo esto es que los pronunciamientos, las acciones que están por ser anunciadas e implementadas van a crear una condición en la cual los inmigrantes indocumentados, aún muchos que tienen su residencia permanente en Estados Unidos, retornen a la vida en las sombras de la sociedad y los haga más explotables como una fuerza de mano de obra barata para las empresas, y de esta manera super explotarlos en la economía y negarles sus derechos fundamentales, humanos, laborales y constitucionales en los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque el designado al puesto de Procurador General de la República en los Estados Unidos, el actual senador Jeff Sessions, es un legislador anti-inmigrante que trató de promulgar leyes en el Senado de los Estados Unidos que esencialmente señalaban a las ciudades, entidades, santuario, alegando que estamos en la violación de leyes federales al decidir proteger, cuidar y atender a las necesidades de personas inmigrantes o indocumentadas. Así es que hay gran preocupación. El nombramiento más reciente que anunció el presidente Trump, John Kelly, como secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, es otra persona que ha hecho muchos pronunciamientos anti-inmigrante, anti-mexicanos, y que ha utilizado el tema migratorio y de la frontera en aspecto de seguridad nacional, diciendo que hay que militarizarla más aún, porque la posibilidad de que terroristas pueden infiltrar a los Estados Unidos a través de la frontera, como otra excusa más para fomentar la idea de que hay que construir el muro, hay que seguir militarizando la frontera, y todo esto viene a tener una serie de repercusiones que dañan la relación y el acercamiento entre ambas y la integración de ambas sociedades, Estados Unidos y México. Así es que quiero pausar aquí, porque en realidad quiero que tengamos una conversación que sea un intercambio orgánico, pero son entre las inquietudes más importantes que vive actualmente la comunidad mexicana residente en los Estados Unidos, la comunidad inmigrante, que incluye muchos más sectores de la sociedad, en ciudades a través de todos los Estados Unidos. Por eso me da mucho gusto estar entre ustedes para compartir ideas y sugerencias de
de qué forma podemos unir fuerzas para proteger la dignidad de todos los humanos, no obstante dónde vivan o si tienen documentos o no. Muchísimas gracias.